¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer podcast, La Otra Cara de la Fe. Así es que empecemos. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú, amigo, cómo vas? Muy bien. Semanas pesaditas, pero Dios siempre es bueno todo el tiempo. Qué bueno, amigo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bueno, Nuestro segundo capítulo, porque ya habíamos grabado antes, pero por cosas que por gajes del pasaron. oficio. Por cosas externas a nosotros, Sí, como tal, no pudimos presentar lo que ya habíamos grabado, pero aquí estamos nuevamente. Creo que fue una promesa de parte de Dios a nuestros corazones para hablar de cosas que no son fáciles de hablar como tal, pero creo que Dios nos ha dado la confianza para poder llevar esperanza. Más que todo, creo que este es un espacio para llevar esperanzas y para así que las es. personas se puedan sentir identificadas como que ellos. O sea, pensé que yo era el único que pasaba por esto, pensé que yo era el único que sufría por esto, pero es que hay cosas que son muy comunes en batallas como nosotros solemos decir como cristianos que quizás pensamos que estamos solos, pero hay cosas que son muy reales. Así es, ¿no? Y como te venía contando en el carro, ahorita que veníamos, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es ansiedad. Y le venía contando a Jason jocosamente que es como si me hubiese entrenado en la semana. Tuve una semana a full, a tope, dándole en el trabajo, pero hubo un día específicamente en el que viví con mucha ansiedad. Y es algo que me parece que es muy bueno lo que vamos a estar tocando en estos episodios, porque como tú lo decías ahorita, creo que pensaba esta mañana. Creo que como iglesia a veces, o nosotros que hacemos parte de la iglesia, esperamos un perfeccionismo en nuestras vidas. Y realmente Así no es es. así. Realmente la vida es más de detalle, realmente la vida es más de el vivir el día a día, un día a la vez, o a veces enfrentarnos a cosas que quizás nos enseñaron o aprendimos erróneamente que no Ajá. íbamos a enfrentar. Y uno de esos es el tema de la ansiedad. Sí, claro, o sea, y sobre todo es que son temas, por lo menos, ya yo tengo que 16 años en el Evangelio, y cuando tú conoces a Cristo, por lo menos, bueno, no sé, en esta época ya es un poco más diferente, pero en esa época el pasar por depresión, por Mm, ansiedad, por temas emocionales, era el no estar conectado con Dios. así es, O sea, era una cosa como que no, tú estás deprimido, seguramente no estás orando, así no es. estás ayunando. Entonces, pasamos por un proceso emocional y tras de todo teníamos la carga de sentir de que algo estábamos haciendo mal. Yo lo viví de esa manera. Y de pronto... Bueno, mi primer contacto con la ansiedad realmente fue en la época de la pandemia. Ok, Yo en pandemia, en la segunda vez que me dio COVID, tuve un día de crisis de pánico y eso desató en mí una ansiedad bastante fuerte, pero fue algo de un tema de 2 o 3 días. Pero posteriormente, hace 2 años y medio aproximadamente ya, la ansiedad y la depresión tocó fuertemente mi vida. O sea, eh, fue algo que realmente con lo que luché aproximadamente año y medio. Hoy no te digo que la ansiedad se ha ido de mi vida completamente. Creo que todos tenemos ansiedad en alguna forma. claro. De alguna manera experimentamos la ansiedad. Porque somos seres que estamos aprendiendo a vivir con paciencia y a veces la falta de paciencia nos juega en contra. Pero yo recuerdo haberte contactado cuando yo viví en Medellín Sí. una época de 2 años. Recuerdo haber regresado de Medellín, vuelto un desastre, vuelto nada. Y yo recuerdo haber dicho qué voy a hacer ahora con esto que tengo yo, porque imagínate el contexto de lo que cuando a mí la ansiedad me visitó, yo estaba sirviendo en mi iglesia, estaba haciendo instituto bíblico, estaba viviendo una vida consagrada a Dios completamente. Y yo dije, ¿a mí por qué me dio esto? Si yo soy un hijo de Dios, ¿a mí por qué me da esto si estoy sirviéndole a Dios? ¿Por qué me da esto si estoy estudiando para servirle a Dios? Y viene la ansiedad y me golpea fuertemente. Pero allí recuerdo haberte buscado y te dije, amigo, yo dije, tengo que buscar a Jason, o sea, Jason tiene un doctorado en ansiedad y depresión y este man me tiene que ayudar a mí a avanzar en esto que estoy viviendo. Y la verdad, o sea, el el pensamiento más recurrente que yo tenía cuando meditaba era, ¿por qué me dio esto si soy hijo de Dios?
O sea, Así es. no lograba concebir o que los dos pensamientos hicieran como clic. O sea, soy hijo de Dios y tengo ansiedad. Estas dos cosas para mí no podían caminar de la mano. Así Y, es. y me recuerdo que por mucho tiempo dije, o sea, recuerdo que en las mañanas me levantaba y decía, voy a analizar a ver qué es lo que vengo haciendo mal. O sea, qué pecado fue el que hice, del cual no me arrepentí, Claro, claro. del cual no he salido, pero siempre llegué a la misma conclusión. O sea, en mi vida devocional con Dios viene bien. ¿Y por qué estoy sufriendo esto? Claro, y sobre todo es que fue un impacto porque tú eras una de esas personas, si mal no recuerdo, que tenía esa posición. Pero ¿por qué estás triste? Así es. No estás orando. Hay una más. Ora, 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 que el Señor te fortalece. Entonces, claro, ver el cambio por el que estás pasando, sobre todo de que, amigos, bueno, les contamos un poco. Steven tomó la decisión de irse a Medellín, dejando quizás todo, llevándose a su familia, estando solo, fue para entrar a un instituto bíblico para él seguir creciendo. Así es. Entonces, claro, el tomar esa decisión y enfrentar lo que estaba enfrentando era como que, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces, recuerdo que tomaste la decisión de venirte para Barranquilla. Sí. ¿Cómo fue eso, amigo? Bueno, yo me vengo para Barranquilla porque en medio del proceso de que estoy estudiando en el Instituto Bíblico, en medio de vivir en este ambiente, por decirlo, siempre mi esposo y yo usamos un término, la Ok, cápsula del Evangelio o la cápsula eclesial, porque te mueves en un contexto en el que es fe, 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 los profes te inyectan fe, 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 y en medio de esto yo decido renunciar a mi trabajo. O sea, ok. ¿Por qué renunciaste a tu yo trabajo? decido renunciar a mi trabajo porque, bueno, te diría que hay varios factores involucrados. Uno de ellos era, realmente no venía tan satisfecho con lo que estaba haciendo ya. Era algo que me generaba no satisfacción en el momento, pero también el hecho de que estando en el instituto, siento que Dios me hace un llamado a mi vida y un llamado a mi familia de servirle a Él. Ok, Y en medio de estas cosas decido renunciar y poder entregarle mi vida a Dios completamente y empezar a caminar una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de seguirlo a Él. Pero hoy te soy sincero, amigo, o sea, 3 años después, o sea, yo digo, ay, por pura misericordia he llegado al día de hoy. O sea, por pura misericordia. Y esto en realidad fue lo que desató completamente la eso era ansiedad y lo la que te iba a depresión en decir. mí. Porque claro, tú, la depresión y la ansiedad llega es por un acto de fe que tú haces. Por un acto de fe. Porque tú estabas bien, económicamente estabas cómodo, Sí, ganabas bien, no trabajabas tanto. así es. O sea, tenías tiempo de seguir trabajando y seguir sirviéndole a Dios como lo estabas haciendo. Así es. Tenías a tu familia bien, a tu hijo bien, económicamente, o sea, estabas bien. Entonces, tomar una decisión de renunciar a un trabajo en el que estás ganando bien y te da todo el tiempo para tú también servirle a Dios, chicos, no hagan eso si ustedes no tienen un llamado. Sí, señor. Eso no es para todo el Eso no es para todo mundo. el No mundo. vaya a renunciar a su trabajo si usted no tiene un llamado, si Dios no le dice hágalo. Porque es una tontería con todo el respeto. O sea, es como que es tener un llamado en el cual tú tengas la capacidad de estar seguro de que Dios te llamó a hacer eso. Porque claro, tú estás bien, estás trabajando, tienes Así los es. recursos, los ingresos. Entonces tomar una palabra de parte de Dios, renunciar, venirte para Barranquilla, ahí entras en tu proceso de depresión. Y es algo que tú lo dices claramente, amigo. O sea, hay que tener una palabra de parte de Dios para Bueno, poder hacerlo. Porque, o sea, yo he visto el favor de Dios en estos últimos 3 años como amén. nunca antes en mi vida lo había visto. O sea, te mentiría si no ha sido así, pero he vivido, o sea, he visto la provisión de Dios de una manera increíble. Pero en medio de cuando uno está viviendo las cosas o en medio de cuando uno está caminando por fe, solemos cometer un error y es creer de que todo va a estar despejado. Tal O sea, cual. de que el camino se iba a abrir porque llegó Steven, el que llamó Dios. O sea, ¿a dónde lo viste? Eso no fue así en ningún momento. Y, y en realidad, o sea, el experimentar y el vivir, el no tener nada. O sea, yo en mi vida jamás había experimentado esta situación. O sea, yo nunca había atravesado por un momento en el que no tuviera trabajo. Siempre tuve trabajo, siempre
desde muy joven laboralmente. Fui bendecido por Dios porque recuerdo haber estado en primer semestre de ingeniería. Y en Ok, primer semestre de ingeniería a mí me dan un puesto de ingeniero. O sea, ok. estudiante de ingeniería de primer semestre con un sueldo de ingeniero. O sea, a partir de allí yo siempre tuve buenos salarios, buenos sueldos. Y cuando renuncio, o sea, paso a no tener nada. Un golpe fuerte. Un golpe. Sobre todo porque tú estás acostumbrado a tú mismo suplir tus cosas y Así ahora es. empiezas a depender de Dios. Empiezo a depender Y es de lo más Dios. cruel, Empiezo a depender de Dios y algo que aprendí, a depender de las personas. aceptar la generosidad de las Aceptar la generosidad de personas. las personas. Eso para mí Claro, es duro. fue algo que tuve que aprender y eso aumentaba en mí en ciertos momentos lo que era la ansiedad y la depresión porque estaba quizás luchando o enfrentándome a mí mismo con cosas que Amén. nunca antes tuve que haber hecho. O sea, yo recuerdo llamar a amistades. A ti te tuve que haber llamado en algún momento Así es, seguramente amigo. de decir, hey, no tengo hoy para comer. Hoy no Tal cual. tengo, hoy no tengo para darle comida a mi hijo, a mi esposa. No tienes algo por ahí. Y me regalaban 20.000 que los 30.000 pesos. Pero amigo, o sea, eso en ciertos momentos de la vida, de ese caminar, pensé que Dios me había abandonado. O Y sea, no, pensé que Dios me había dejado. Pensé que había tomado tal vez la decisión equivocada. O pensé que, o sea, hay algo de la gracia de Dios que no podemos entender. Y es que Él siempre va a estar con nosotros. amén. O sea, y no importa lo que a veces hacemos, o no importa si a veces nos equivocamos, porque a veces el pensar que nos equivocamos nos lleva a pensar que podemos estar lejos de Dios, pero no, siempre Dios va a estar allí. Siempre Dios va a estar ahí para sostenernos en medio de nuestros momentos difíciles. Amén. Sobre todo que yo recuerdo de que tú te me acercas, estábamos en una evangelización. Entonces estábamos evangelizando y tal, y después como bueno, se termina la evangelización y yo te pregunto, hey amigo, ¿cómo estás? Y tal. Y me empiezas a contar como que, hey amigo, estoy viendo... si estoy sincero, para mí fue muy sorprendente porque, claro, como decía ahorita, o sea, tú eras una de esas personas que subestimaban las emociones Ujú, sí, y que lo relacionaban con el no estar cerca de Dios. Y yo recuerdo que una de las cosas que te dije ese día, te dije, amigo, es normal. así es. No significa que tú estés mal con Dios, no significa que Dios te esté haciendo pagar por algún pecado o algo. Es que nosotros somos seres emocionales. Así es. Nosotros sentimos porque somos seres humanos que sentimos. Entonces, si a ti llega la dificultad a tu vida, tú vas a estar triste. Si si pasas por cualquier proceso, tus emociones naturalmente van a reaccionar al proceso del que tú estás viviendo. Ahora que tengamos a las invitadas psicólogas, vamos a hablar acerca de ese tema de que son cosas normales. Y era lo que yo te decía, amigo, es normal, pero todo va a estar bien. Así es. Solamente estás viviendo por un proceso el cual no estás acostumbrado y no sabes cómo enfrentarlo. Así no sabía enfrentarlo realmente. O sea, Y por eso te volvías un 8. Y recuerdo que empezamos un proceso en el que tal vez el Señor me permitió la oportunidad de estar contigo en ese proceso y he podido ver todo lo que Dios ha hecho en todo este tiempo, pero tú eras una persona que entraba en crisis de ansiedad rápidamente sí. y te querías inyectar de fe, pero la ansiedad era más fuerte. Y es que mira, es algo que a mí en particularmente, personalmente, golpeó mucho mi religiosidad. O sea, Tal cual. Dios usó este proceso para sacarme de la cápsula de la religiosidad. Porque yo recuerdo que cuando, o sea, yo vivía todos los días en ansiedad. No había un solo día que yo no tuviera ansiedad durante año y medio aproximadamente. No había un solo día que yo no tuviera ansiedad. 4 o 5 días a la semana con depresión fuerte en los que lloraba 1 hora, 2 horas, no me podía levantar de la cama porque mi estado de ánimo no me lo permitía. Y la manera en que yo al principio quería enfrentar esto era orando. O sea, y yo me levantaba a orar y oraba y oraba y a veces no podía ni orar. O sea, no podía ni orar. Y recuerdo que uno de los consejos que tú me diste a mí fue, amigo, o sea, si no tienes ganas de hacer nada, si no tienes fuerza de hacer nada, quédate tirado en la cama Tal cual. viendo un partido, viendo una película. Y al principio eso como que dije, pero Jason, ¿qué va? O sea, ¿cómo se le ocurre esto a Jason que yo me voy a aislar del mundo? Yo tengo que hacer algo por mi vida. Y practicar eso para mí fue vital. Amén. Porque empecé a encontrar descanso en medio del proceso.
en medio de las dificultades. Y algo que yo recuerdo mucho, y mis amistades, entre las que estás tú, se reían mucho de mí, era que yo les decía, todo es mental. ¿Te acuerdas? Sí. O sea, a mí alguien me venía a decir, estoy cansado. Eso es mental. Tengo hambre. Eso es mental. Y, y, y luchar con esta, porque esto es una enfermedad de la mente. O Tal sea, cual. la ansiedad y la depresión es una enfermedad de la mente. Ahí, obviamente, hay algo espiritual en medio de todo, pero se debe tratar como es, una enfermedad de Tal la cual. mente, Así una es. enfermedad del cuerpo. Y si hoy tú estás luchando con, quizás con ansiedad, con depresión, hoy te quiero decir de que puedes buscar ayuda, o sea, puedes buscar una persona, una psicóloga, un consejero. No es del diablo como nos enseñaron. Exactamente, no es del diablo. No es del diablo porque Así yo es, recuerdo que en mi época era, no, eso es del diablo. Tienes al Señor porque el Señor te ha dado la fuerza necesaria así para tú es, sanar eso. así es, Pero no, Dios creó los psicólogos, brother. así Y es es. por eso, porque hay cosas que no entendemos emocionalmente. Mira, te voy a confesar algo, y es algo que a mí el Señor me pegó una cachetada fuerte. Mi esposa es psicóloga, Ajá. tú lo sabes. Por mucho tiempo yo herí a mi esposa, porque por mucho tiempo le dije a mi esposa, ¿tú para qué estudiaste eso? Eso no sirve para nada. O sea, si yo me siento mal, voy a la presencia de Dios o me digo voy a estar fuerte y estoy fuerte. Pero pregúntate o adivina quién fue la persona que más me acompañó durante el proceso. Pues, Mi esposa. Y si mi así esposa no es. hubiese estudiado psicología, yo tal vez hasta me hubiese suicidado. Así es, amigo. Porque ella tuvo la sabiduría desde el conocimiento científico, desde el conocimiento académico, para poder entender lo que yo estaba viviendo. Y Así. muchas veces su consejo no fue ora, o su consejo no fue ayuna, su consejo no fue ve a la iglesia, no. Muchas veces sus consejos también fue amor, tranquilo, todo va a pasar, este día va a acabar. Y así me fui levantando, así me fui levantando. Yo. Claro, y son cosas importantes porque si tu esposa hubiese tenido el mismo corazón tuyo religioso, Así no es, estás orando, ayuna, algo debe estar haciendo, o el Señor te está castigando. así es, Hubiese quizás llevado eso, como tú decías, o sea, al suicidio, porque las emociones son cosas muy fuertes, o sea, nuestras emociones afectan nuestra mente. Entonces hay en esos momentos en los que uno comprende por qué las personas se suicidan. Porque es fácil estar a un punto, ¿por qué se quitó la vida? Si hay tantas cosas bonitas por las que vivir, si tenía mucho amor, tenía su familia, tenía sus hijos, pero no entendemos el poder que tienen las emociones en nosotros al punto de hacernos sentir de que no valemos nada y pensar en quitarnos la vida. así es, amigo. Porque yo pensé en cierto momento quitarme la vida y era una persona súper espiritual, una persona que tiene tronque fe, pero son cosas que uno no controla. Así es, Entonces es como que es la importancia de Dios haber, pues Dios tiene planeado todo, desde eso yo lo creo y que Dios tiene el control de todo. Entonces poner a tu esposa psicóloga, ujú, aún en cosas que tú ni siquiera habías vivido, pero que él sabía que ibas a vivir. así es, Entonces es como que entender de que sentirnos así no está mal. Lo mal es quedarnos ahí. así es, Eso siempre te lo dije, brother. O sea, el que tú te sientas así no está mal. Lo mal es que tú te quedes ahí, de que esto y lo otro, y lloro, y sufro, y sufro, y sufro, y soy el más sufrido, y soy el más sufrido, y soy el más sufrido. Porque nuestras palabras también, y lo que yo te decía, amigo, lee un versículo, llénate de fe. Quizás ahora no sientas que va a hacer ningún efecto en ti. Tú puedes estar pasando por un proceso de ansiedad y tú lees un versículo bíblico, cualquiera, o alguna promesa de que todo va a estar bien, y tú no vas a sentir en ese instante de que todo va a estar bien. Pero eso nos fortalece. así es, Eso poco a poco va llenando y va llenando y va llenando nuestra fe. Que llega al punto de que tú vuelves a pasar quizás por la misma situación de ansiedad y tú ya tienes fortalezas bíblicas con el cual tú luchar con esos sí. pensamientos. Y yo creo, amigo, que el mensaje de este podcast o de este episodio lo acabas de sintetizar en una frase que durante mi proceso yo tomé como frase para mi vida, y es que en algún momento de la vida está bien sentirse mal. ¿Sí? También nos enseñaron que era mal sentirse mal. Así es. O sea, también nuestros padres nos enseñaron, por ejemplo, en nuestro caso que somos hombres, los hombres no lloran. Tal cual. O sea, y tú no te imaginas hoy lo que yo lloro. O
sea, y quizás algún hombre me podría estar viendo ahora decir y escuchar esto y decir, ah, este maestro es un que débil. Y te quiero decir, no es debilidad. O sea, no se imaginan la fortaleza que hay en poder En ser guerra. vulnerables. Así O sea, en es. poder reconocer que nosotros no lo podemos todo. O Así sea, no lo es. podemos todo y muchas veces nos dijeron, está mal sentirse mal. Así O es, sea, amigo. muchas veces no era permitido o no fue permitido decir me siento mal por X o Y situación. En todo momento se demanda del cristiano, o no voy a mencionar al cristiano, voy a hablar de la persona en general. O sea, se demanda de la persona en general que en todo momento tiene que estar bien. Así O es. sea, vivir con una apariencia de que en todo momento tiene que estar feliz, alegre, contento, gozoso, cuando en realidad hay situaciones en la vida que golpean. O sea, hay situaciones en la vida que golpean y que a un Dios, algo maravilloso, Dios comprende esa situación en nosotros. Tal cual. O sea, Dios comprende que en algún momento de nuestro caminar, hey, no voy a tener ganas de orar. Tal cual. O sea, en algún momento Dios comprende en nuestro caminar de que yo no voy a tener la fe que necesito para enfrentarme a algo. Y ahí va a Así aparecer es. Él. O sea, Así porque es en es. ese momento que Dios aparece. Entonces, Tal yo cual, quisiera amigo. dejar este mensaje para quienes nos ven, para quienes nos oyen, y es de que está bien sentirse mal. Así O sea, es. si hoy te estás sintiendo mal, está bien, hace parte de la vida, pero eso en algún momento va a pasar. Tal cual. Es llevar doble carga. El sentirse mal por la situación que uno está viviendo y la carga de el no sentir de que está bien sentirse mal. Sé que eso es un trabalengua, pero lo dije correctamente. Sí, O sea, y sobre todo para nosotros los cristianos, la carga de sentir de que estamos fallándole a Dios al sentirnos mal. así es. O sea, una carga que quizás anteriormente llevamos desde muchos años y yo siempre lo he dicho y quizás sea otro tema para otro podcast, es de que nosotros los cristianos somos los que más fingimos. Sí, O sea, tú vas a la iglesia y tú le preguntas, hermano, ¿cómo está? Gozoso en la presencia del Señor. Una semana sin comer, depresivo, llorando, pero tú lo ves los domingos en la iglesia, gozoso. Hermano, no, que no estoy bien, no diga eso. Debe estar gozoso en la presencia del Señor. Entonces, claro, se nos hace una carga de que nosotros somos los que más fingimos estar bien, y, pero no lo estamos. y lo otro también que sucede, la otra cara de la moneda, la otra cara de la De fe, la fe. es que las personas que tienen la valentía, porque hay que ser valiente, Así es. de decir, sabes que estoy mal, sabes que esta semana no comí, o esta semana tuve X o Y pensamiento, ahí tristemente a veces somos, porque me incluyo, en algún momento tuve que Tal haber cual. sido así, es, mi hermano, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Tal cual. O sea, y a veces no se necesita el versículo. A veces lo que se necesita es un abrazo. Así A es. veces lo que se necesita es un silencio. Así es. A veces sirve más el silencio del que te está escuchando que el versículo. Y ojo con lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que la palabra de Dios no sea importante. La palabra de Dios es todo. Y bueno, si vamos a generar debate, controversia, ya estamos preparados para eso. Listo. Pero a veces el sentimiento humano lo que demanda es un abrazo. Lo vemos en Jesús, amigo. Exactamente. Lo vimos en Jesús y esa es una de las cosas que yo quizás siempre entraba en controversia y es de que Jesús, una de las cosas más poderosas que tuvo Jesús era su parte humana. Jesús era alguien que te abrazaba, el cual era juzgado por eso. Ujú. Era alguien que amaba. Y a veces, muchas veces nosotros queremos llevar, eh, 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 por decirlo así, la falsa batuta de implementar palabra de Dios en los procesos de las personas. A veces con nosotros con tan solo escuchar y sin decir una palabra, Ujú. estamos siendo los oídos de alguien que quiera acercarse a Jesús. Así es. Porque Dios nos va a dar el tiempo para todo. Y a veces el tiempo de nosotros, a veces como cristianos, es solo escuchar. Y es que ni Dios, amigo, o sea, ni Dios siempre te está diciendo algo. O yo no Tal sé si a cual. ti te ha pasado
que estás atravesando procesos difíciles en la Amigo, vida. Obviamente sí te ha pasado. Estamos a atravesando todos nos a ha todos pasado. momentos duros en la vida y vamos a nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Señor, dime algo, Señor. Quiero salir de esta situación. Y Dios, Calladito. Hasta calladito. el mismo Jesús, Señor, ¿por qué me has abandonado? Calladito. Dios Pero, en pero silencio. Él sí nos asegura su compañía. Tal Y es la cual, invitación siempre. hoy a los que nos ven, nos oyen. Y es que si conoces a alguien que atraviesa por este tipo de situaciones, acompáñalo. O Así sea, es. vale más la compañía. O sea, eso vale muchísimo. Acompáñalo, escúchalo, llévalo a comer un helado, llévalo a comer un perro caliente, a ver un partido de fútbol. O sea, Así es. no todo se va a solucionar a veces yendo a la iglesia. O sea, Así es. y recuerda que la iglesia somos nosotros. La Somos iglesia no es un nosotros. lugar. Lo que la persona necesita de la iglesia está en ti. Claro, y con esto no estamos diciendo para aclarar de que no vayan a la iglesia, no le hablen de Dios, sino de que hay tiempo para todo. Y a veces es aún más espiritual sentarse con alguien a comer un helado y escucharlo que llevarlo un domingo a la iglesia, esperando de que Dios haga el proceso solo, porque Dios prometió hacer el proceso. Así es. Entonces, muchas veces nos creemos Dios y queremos nosotros sanar a las personas. Muchas veces nos creemos Ujú. Dios y queremos nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias cosas, querer sanar a las personas. Pero eso no es algo que nos corresponde a nosotros. Nuestro deber es estar ahí y hablar cuando el Señor nos permita hablar y escuchar cuando sea nuestro tiempo de escuchar. Así es, amigo. Amigo, excelente escuchar tu testimonio. Creo que va a ser de inspiración para muchas personas que quizás puedan estar pasando por situaciones así o que pasaron situaciones así y se sintieron de que estaba mal. Y en realidad, como dices tú, o sea, no está mal estar mal. O sea, Así es. a veces como seres humanos son cosas que son necesarias, cotidianas de nuestra vida. Nosotros trabajamos, estudiamos, pasamos procesos personales, emocionales, familiares, sentimentales y es normal que quizás podamos sentir esas cosas. O sea, y creo que nuestro mayor consejo hoy es que puedas entender de que independientemente de cualquier cosa, Dios siempre va a estar ahí y que Dios quiere que estés bien. Y cuando Amén. me refiero de que Dios quiere que estés bien, no es que tu situación sea perfecta, es que a pesar de tu situación, tú puedas tener la paz y la calma de decir, Señor, o sea, quizás no estoy pasando por mi mejor momento, quizás estoy triste, deprimido, estoy llorando todas estas noches, pero yo sé que tú estás conmigo y que esto pasará, Así es, amigo. y que esto pasará. Y hoy tú que me estás viendo, que me estás escuchando, yo lo que te puedo decir es que esto pasará. Así es. El dolor, la tristeza, la depresión, pasará, amigo, o sea, pasará. Porque Dios quiere que estemos bien. O sea, Dios tiene un propósito mucho mayor con nosotros. Y Él no nos quiere ver tristes. Así Él es. no nos quiere ver llorar. Está con nosotros ahí. Pero creo que no solamente Él está ahí, sino de que Él quiere hacer algo en nosotros. Él quiere que nosotros salgamos de esa depresión, de esa tristeza, de ese dolor. Y quizás si no podemos en esta vida, en la eternidad, pero hay una palabra de sanidad para nosotros. Pero si de algo estoy seguro, amigo, es de que Claro. Dios tiene algo más. Y para despedirnos, recordarle a las personas que nos ven y nos oyen, o sea, Dios permite todo para nuestro bien. Amén. Yo hace 2 años y medio no entendía por qué Dios permitía esto o qué bien iba a sacar de esto. Pero hoy, enfrentarme a situaciones difíciles, adversas, de bastante dificultad y tener la tranquilidad de saber de que eso va a pasar o que lo voy a poder lograr o vencer, es algo que hace 2 años y medio no hubiera podido Así es. hacer. Y también algo que sentí en mi corazón ahora decir fue, o sea, esto no lo envía Dios. O Tal sea, cual. lo que estás viviendo no te lo ha enviado Dios. Como castigo, Como castigos. como nos hicieron creer mucho tiempo. Exactamente, la palabra de Dios dice que Dios es la fuente de todas las buenas cosas que pasan en la Tal vida. cual. Y nada, Es asumirle cosas malas a un Dios bueno. exactamente, de Dios nada malo puede venir. Tal Entonces, cual. todo lo que estás viviendo o experimentando en este momento, te lo puedo asegurar, no vino de parte de Dios. Amén. Quizás puedo venir de parte de una mala decisión
o porque tocó, pero no consecuencia. vino de parte de Dios. Así es. Entonces, amigo, un placer estar en este Amigo, episodio contigo. no, excelente. Creo que es bueno ver los que estuvimos en tu proceso y de que hoy, a pesar de que hay situaciones aún de ansiedad, porque creo que eso, o sea, son emociones normales, pero ya hoy que tú con la fe, con la esperanza en Jesús puedas enfrentarlas de una manera diferente, de no estancarte, sino de enfrentarlo, es muy satisfactorio. O sea, Así, es saber de que Dios está haciendo lo que está haciendo en ti. así es, amigo. Y los invitamos a que se sigan conectando, a que si tienen alguna situación puedan escribirnos. Con gusto oraremos de que busquen ayuda, en realidad, de si tienen la oportunidad de acercarse a un psicólogo, de hablar con un consejero, con un pastor, sería muy maravilloso. Así es que, bienvenidos a la otra cara de la fe y nos vemos en una próxima.